Hola, mi nombre es Jaime Sotomayor y bienvenidos a Master Sounds, una iniciativa auspiciada por IBM. Este podcast tiene como objetivo ayudar a las empresas de la TAM a seguir transformándose digitalmente. Ofrecemos insights, casos de uso, consejos prácticos que nos ayudarán a superar los retos más importantes de nuestro día a día, como la eficiencia, la productividad y la competitividad. El día de hoy tenemos como invitado a José Antonio Lanz Guerrero, el General Manager en Yupio y especialista en asistentes virtuales e inteligencia artificial. En este episodio conversaremos sobre el valor de negocio que suman los asistentes virtuales y la inteligencia artificial a los negocios. En especial, conversaremos sobre cómo, además, se puede medir su impacto y mostrar que no son meras herramientas tecnológicas, sino que son aliados en el crecimiento de nuestras organizaciones. Bienvenido, José Antonio, al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues encantado de poder compartir con la audiencia algo de todo lo que hemos aprendido en este gran camino. Encantadísimo de tenerte en el programa. Y antes de arrancar a hablar de ese fascinante tema, me encantaría conocer un poco tu trayectoria profesional. ¿Cómo así terminaste haciendo asistentes virtuales y metiéndote en inteligencia artificial? Pues mira, la vida da muchas vueltas. Cuando tenía 13 años, recuerdo en la escuela, nos dieron una clase de programación y con esa clase me fascinó. Yo decidí que a eso me iba a dedicar y pues se hizo realidad. Estudié informática y luego de la informática entré como consultor técnico en temas de Big Data. Entonces realmente fue algo donde empecé a aprender cómo procesar información de empresas. Teníamos un cliente enorme que procesaba 3,000 millones de registros diarios, imagínate. Entonces, pues ahí aprendí muchísimo, pero me di cuenta que para tener un impacto mayor, pues el componente de negocio era igual de importante, ¿no? No solamente la parte técnica. Entonces, pues decidí hacer un MBA tiempo completo. Y terminando el MBA, trabajé pues ya en uno de los grandes fabricantes de tecnología y pues eso me dio una experiencia increíble. Pues aprendes muchísimo, ¿no? Porque ya los fabricantes son maquinarias tan grandes que tienen tantos años que pues tienen muchísima experiencia, ¿no? Y entonces con eso, pues ya después decidí arrancar algo completamente opuesto y partir de una startup donde nada está dicho y donde todo se tiene que escribir, ¿no? Y pues poco a poco la startup nos fue llevando a este tema de los asistentes virtuales y pues yo creo que en la plática te podré compartir cómo llegamos aquí. ¿No? Y espectacular. Y aparte me encanta porque tienes la experiencia de haber estado trabajando en empresas grandes y entender el funcionamiento y ver cómo es que desde ahí se gestan tecnologías fascinantes y luego también desde el aspecto de la startup, cómo implementarlas y llevarlas al mercado. Eso vamos a poder conversarlo mucho en esta conversación, pero creo que quizás podemos partir primero también definiendo qué son estos asistentes virtuales, porque quizás tenemos una versión intermedia sobre esto. ¿Cuál es tu posición sobre esto? Yo pienso que son un poco como, hasta se llama el título de este podcast, ¿no? Son aliados de negocios. Entonces creo que un grave error que muchos cometemos o cometimos, sobre todo al principio, es pensar que el asistente me va a contestar preguntas y respuestas frecuentes. Eso es un error. Realmente un asistente virtual tiene el potencial de ser un agente transformador, ¿no? O sea, en realidad un orquestador, me gusta llamarle, Jaime, pero creo que la clave de lo que vamos a hablar mucho durante esta conversación es que tienes que conectarlo al negocio, siempre. Entonces, algo que nos pasa mucho es que el cliente nos dice, quiero un asistente que haga esto. Y nosotros primero preguntamos, ¿y por qué quieres eso? ¿Qué vas a lograr con eso? Y te pondré algunos ejemplos de cómo esa pregunta nos ha llevado de hacer lo que el cliente pidió a lo que el cliente necesitaba. Entonces, digamos que el asistente para nosotros siempre será tu amigo de negocio. Porque me encanta que digas aliado y no es un sustituto, ¿no? Porque realmente lo que viene es aportarnos, ¿no? Volvernos súper trabajadores, por poner una manera. Totalmente. Tenemos el potencial de maximizar lo que un gran empleado hace y tenemos el potencial de impulsar a alguien que todavía está en desarrollo. O sea, creo que no venimos a reemplazar, venimos a potenciar. Claro. ¿Y eso cómo lo podemos medir a nivel impacto? O sea, ¿cómo sabemos que un asistente virtual realmente está haciendo una función que no podíamos hacer por cuenta propia? O si realmente hay una manera de determinar esa productividad. Pues fíjate, cuando vamos a diseñar un asistente virtual, empezamos por, como platicábamos, entender una necesidad. Entonces, te voy a platicar un ejemplo que creo que lo va a dejar más claro y que puede ayudar a la audiencia a entender en qué momento tienen que incorporar un asistente virtual. Nos contactó una aseguradora
Y ellos querían que el asistente contestara preguntas frecuentes como cuánto cuesta una póliza y qué pólizas tienes y cosas así. Y querían enviarte la póliza para que tú supieras que la tenías en tu teléfono inteligente, ¿no? Y pues ya, ahí querían quedar. Y en realidad, haciendo el análisis, nos dimos cuenta de que podíamos llevarlo a un nivel más allá y que la póliza tiene una serie de servicios de valor agregado que la gente no estaba apalancando. Entonces, decidimos crear un asistente que es tu acompañante a través de tu proceso del seguro. Y entonces, sí contestamos la pregunta de que es de 9 a 6 y que abrimos los domingos, ¿no? Pero también ayudamos a que te enviemos tu póliza, pero claro que el valor agregado está en cómo te ayudamos y te acompañamos a que tu póliza te haga exitoso como usuario y que como usuario nos vuelvas a comprar. Ya entendiendo esto, Jaime, pues obviamente podemos medir. Podemos medir cosas como interacciones que tienes con nosotros, pero lo que medimos típicamente es tus métricas como cliente. Entonces, si estuviéramos hablando de este podcast, estaríamos midiendo de las interacciones que tienen los usuarios ahora mismo, no de cuántos mensajes mandan, porque mensajes no es equivalente a impacto. Impacto son tus métricas de negocio y eso es lo que vamos a hacer. Claro, porque te podrías dejar engañar por métricas de vanidad, ¿no? Como la cantidad de descargas o la cantidad de reproducciones, cuando al final tú quieres quizás llevarlo a conversión a venta, ¿no? Que es el core de tu negocio al final del día. Exacto. En este caso de los seguros, por ejemplo, una forma de medir es qué tanto la gente está usando los servicios de valor agregado de tu póliza y qué tanto a partir de lo que estamos cambiando se usan. Y ahí podemos medir varias cosas, porque puede tener un impacto con cómo está hecho tu producto, puedes darte cuenta que algo no está bien diseñado, o puede tener hasta un impacto de cómo encuentras nuevas cosas que ofrecer. Y por eso son aliados, porque no responden preguntas y respuestas, eso es el mecanismo, pero el aliado es el que te va a acompañar a hacer esto. Y claro, todo eso nosotros los llevamos de la mano para que suceda. Y está fascinante eso. Ahora, quizás hemos venido asociando asistentes virtuales hoy con inteligencia artificial, pero creo que no siempre ha sido así, ¿no? ¿Cuándo es que se empiezan a unir ambas tecnologías? Es muy interesante. Nuestro producto no inició como un asistente virtual, sino como una manera de entregar el recibo físico de manera digital. Entonces, en la pandemia decidimos encontrar una tecnología y pues encontramos que las aplicaciones de mensajería instantánea eran la mejor opción y pues hicimos algo que facilitaba mucho este proceso. Pero nos dimos cuenta que en el Inter las empresas realmente no estaban aprovechando todo lo que podíamos hacer. Y además nos dimos cuenta de que los clientes empezaban a respondernos. Y al responder el cliente quería preguntar una duda, devolver un producto o hacer cualquier cosa. Entonces, desde esa interacción es que poco a poco comenzamos a evolucionar asistentes virtuales. Ahora, asistente virtual, como tú bien lo mencionabas, puede tener que ver con inteligencia artificial o puede ser un robot plano, ¿no? Y digo robot plano porque creo que todos hemos estado... Como que preprogramado con un árbol de decisión y queda ahí. Correcto, ¿no? Y ahora, exactamente, ¿no? Y creo que es muy frustrante cuando llegas a algo que le pones 1, 2, 3, 4 y no hace más que 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces... Y creo que la gente se da cuenta también. Entonces, qué bueno que podamos evolucionar a un siguiente nivel. Sí, la gente se da cuenta y la gente los deja de usar porque no te entiende, ¿no? Y tú quieres resolver un problema, no quieres ver cuál de las opciones es la que necesitas usar, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial viene aquí en dos maneras. La primera es en entender el lenguaje, en que yo te diga, oye Jaime, fíjate que quería yo ver el alcance de tu producto. Y eso descifrarlo y saber qué contestarte, eso es inteligencia artificial. Y esa es la que está muy de moda, creo que todos estamos oyendo mucho hablar de esto, pero la segunda parte de esa inteligencia artificial es cómo la inteligencia artificial también se conecta con tus procesos de negocio. Por ejemplo, si eres una compañía de telecomunicaciones, podemos saber con inteligencia artificial qué tan probable es que te vayas a ir. Y entonces yo puedo saber que tú te vas a ir y te ofrezco una promo o te ayudo a hacer algo. Y es más, en algunos casos, algunos de los mecanismos de inteligencia artificial nos dejan saber por qué te vas a ir. Entonces, eso también nos ayuda a decir, a ver, Jaime se va a ir porque consume menos de $20 al mes y hace estos patrones, y esos patrones llevan a que el cliente se va. ¿Cómo lo revierto? Esa es la respuesta. Claro. Entonces, o sea, no solamente es reactivo, sino que también te permite tomar decisiones para evitar que suceda algo a futuro. Exactamente. Por ejemplo, también podemos ver qué caminito lleva a que un cliente se queje.
y cómo le ayudamos a ese cliente a que antes de que se queje le escribes, oye, está todo bien, y minimizamos la tasa de quejas. No, fascinante, porque en verdad creo que la cantidad de casos de uso que cada vez están surgiendo son mayores. Creo que la creatividad ahí es el límite, pero el iniciar creo que puede ser un reto bastante importante. Entonces, ¿cómo escojo la herramienta ideal para empezar a hacer asistentes virtuales que utilizan inteligencia artificial? Antes que la herramienta, Jaime, lo primero que hay que preguntarnos es cómo son mis procesos. Te voy a poner un ejemplo. Ok. Tenemos un cliente que no tenía un sistema de ventas, lo registraban todo a mano. Y con ellos encontramos una forma de empezar con Excel. Y Excel fue nuestra primera fuente. Ok, primer paso. Primer paso es, ¿de dónde voy a sacar los datos? Ahora, si ya tienes un Así es. SAP muy complejo y todo, bueno, es entender el proceso de negocio. Entonces, ¿cuál es el proceso que más me va a acercar a mi cliente? Y con ese vamos. Lo segundo es evaluar la complejidad, porque evidentemente, pues una empresa podría decir, no, yo quiero todo automatizado y que ya en automático se pueda atender todas las solicitudes del cliente, pero tenemos también que entender qué tan complejo es eso y lo hacemos iterando. Entonces, hacemos un pequeño proceso primero, vemos qué tan bien nos va, medimos y si todo sale bien, volvemos a intentarlo y seguimos avanzando de esa manera. Y pues así hasta que planteamos un roadmap y pues es un camino increíble en el que hemos hecho que varios clientes tengan un camino de transformación que nos enorgullece mucho. Y está súper fenomenal porque creo que es ese paso cero, por decir así, de identificar realmente nuestros problemas, procesos y tener esta arquitectura o por lo menos ruta hacia dónde tenemos que ir, a veces lo dejamos de lado. Pero una vez que ya lo hemos diseñado y tenemos más claridad, sabemos qué tipo de tecnología ya estamos utilizando, ¿cómo puedo yo tomar la decisión de qué herramienta utilizar en los diferentes escenarios? No sé si tienes como que una pauta o guía de cómo deberíamos de tomar esta decisión. Por supuesto, o sea, de entrada hay que ver qué canal quieres usar. Por ejemplo, en Latinoamérica usamos mucho el tema del WhatsApp porque es muy popular. Y entonces hay que entender qué es lo que WhatsApp te permite hacer. Te pongo otro ejemplo. Una financiera puede hacer un proceso de enrolamiento de un usuario y dar un crédito por WhatsApp porque puedes checar el historial crediticio, puedes recibir documentos de identidad. Entonces, esas son cosas que el canal permite. Entonces, una vez que escoges que WhatsApp es tu herramienta, después hay que entender qué proveedor de los Ujú. que fabricamos este tipo de tecnología te da la flexibilidad que necesitas y al costo que quieres, porque obviamente habrá de sabores, ¿no? Y como tú te imaginarás, pues hay unos muy caros, muy sabrosos y otros pues de todas las gamas, ¿no? Entonces, escogiendo esto, y sobre todo, Jaime, yo te diría que es encontrarte un proveedor que sea tu amigo y que sea tu aliado y que te entienda, porque eso te va a llevar. No es el mejor proveedor en la parte tecnológica, sino el mejor proveedor en la parte de negocio, el que te va a llevar más adelante. No, y mejor aún si tienen la combinación de ambas, ¿no? Son los mejores desarrollando tecnología, entienden tu negocio a la perfección, te saben qué cosa ofrecerte que da justamente en el clavo. Ahora, has mencionado algo interesante, has puesto a la TAM como ejemplo, ¿no? Y cómo has visto que es diferente en los mercados como los nuestros, la utilización de este tipo de tecnología, en qué varía con, por ejemplo, con un Estados Unidos o un país asiático, por ejemplo. Pues es muy interesante. Mira, en algún momento tuve la fortuna de experimentar cómo es el ecosistema en China. Y en China todo se hace a través también del famosísimo WeChat, ¿no? Creo que todos lo hemos oído, pero no hay nada como pensar en el mendigo de la calle que tiene un código QR para que le pagues por Ajá. WeChat, que se los prometo que así es, ¿no? Entonces, es increíble pensar, yo la primera vez que lo vi dije, le tengo que tomar una foto porque no lo puedo creer, porque en México el retailer más grande no tiene pagos electrónicos y aquí el mendigo en la calle los trae, ¿no? Entonces, eso para mí es una cosa muy pesada. Eh, pero creo que para entender bien esto tenemos que entender las capacidades de cada mercado. ¿En qué sentido? Tanto transformacionales organizacionalmente, como el ejemplo que te contaba del Excel, ¿no? Si tenemos un Excel, es difícil que hagamos un proceso de impacto profundo porque no tenemos de dónde agarrar, pero también a nivel la población. Entonces, creo que en Latinoamérica tenemos una coyuntura perfecta porque tenemos una gran penetración de WhatsApp y el hecho de usar estos asistentes significa que la misma tecnología que te va a ayudar a comunicarte con por ejemplo, que va a ayudar a mi mamá a comunicarse con su prima y mandarle una imagen de buenos días, es la misma tecnología que vas a usar para comunicarte con mi negocio.
Y entonces eso reduce muchísimo la brecha, porque probablemente estas personas no tengan ni una computadora ni los conocimientos de cómo usarla, pero gracias a esto los podemos incluir en esta interacción y hacer que nuestro negocio se vuelva muy exitoso junto con ellos. Entonces, yo creo que Latinoamérica es un mercado donde podemos crear un valor de 360 grados y pues que está el libro abierto para comenzar a escribir la historia. Así es. Creo que estamos desafortunadamente plagados con una serie de problemas, pero que felizmente ahora que se van desarrollando nuevas tecnologías, nos dan las herramientas para poder solucionar esos problemas que quizás han existido por muchísimo tiempo, pero ahora ya tenemos un mecanismo accesible para esto. Entonces, llevando a ese punto de que ahora podemos crear cosas para resolver problemas que antes no se podían, y ya sabemos cuáles son los procesos, ya sabemos quiénes son los diferentes proveedores tecnológicos que están ahí, ¿cómo hacemos el primer paso de implementación? Pues el primer paso yo pensaría que es buscar a un proveedor que te ayude, a un proveedor experto que ¿Sí? sepa cómo llevarte y sobre todo, quizá hasta un poco antes de ese primer paso es reflexionar tú qué quieres lograr Ajá. con esto. O sea, sientes que te Ya. falta un canal sencillo para llegar con el cliente, sientes que puedes incrementar tus ventas, sientes que hay una desconexión entre tus productos y tus usuarios. Cada uno de esos pequeños, a veces podríamos llamarle hasta intuiciones, ¿no? Porque no es que necesariamente tengas exacto el punto claro, pero tú siempre uno percibe, ¿no? De que aquí creo que hay algo que no está conectado. Eso es nuestra raíz y nuestra semilla. Teniendo eso, es comenzar con el camino que platicábamos hace un momento, ya de platicar con alguien, contárselo y ver si su perspectiva externa y experta puede ayudar. Una de las cosas que se hace en el mundo startup, por lo menos, ¿no? Por el cual vengo más de ahí, es hacer mucho de iteraciones, ¿no? Ensayo y error. ¿Eso también aplica en este espacio o es necesario hacer una inversión muy grande para crear un producto muy sofisticado antes de realmente saber si estamos resolviendo el problema? Pues te lo contesto como lo hacemos nosotros. Es más, yo le agregaría ensayo, error y medición, ¿no? Porque la medición es el componente clave aquí para nosotros de poder saber el impacto. Entonces es, por ejemplo, si Ujú. comenzamos poniendo un WhatsApp en la página del cliente y viendo qué nos preguntan, y si Ok. nos preguntan, porque qué tal que no nos preguntan, y entonces tenemos el canal maravilloso, pero nadie lo usa, ¿no? Ahora, si nos preguntan información, vemos si las respuestas son correctas o no. Y con estas mediciones es que vamos logrando ya ver cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, qué es lo que más nos preguntan y lo que menos nos preguntan. Y lo que menos nos preguntan hasta a veces lo quitamos. Y lo que más nos preguntan, eso es lo que empezamos automatizando. Todo sobre lo que vamos viendo como el comportamiento. Creo que aquí algo que podríamos agregar, Jaime, es que muchas veces suponemos que van a Ujú. pasar mil cosas y yo creo que lo voy a poner y yo creo que a los clientes les va a encantar y ya cuando los clientes lo ven pasa algo muy diferente. Y esa es nuestra base. Lo que tus clientes dicen, no lo que tú pensaste que iban a decir. Totalmente. Ahí lo complementaría con que a veces tenemos esta obsesión de ponerle muchas funcionalidades a un producto que al inicio, por más buena intención que tengan, terminan por hacerlo muy complejo, se ahogan entre opciones de nuestros propios clientes, mejor es ir por lo que realmente van a querer más, o por este concepto de low hanging fruit, ¿no? Esta solución que está ahí visible, fácil de poder iniciar, no es muy complejo, pero nos da un pie más adelante. Totalmente. Y es más, hasta en costo, Jaime, porque si tú me dices, yo quiero poner Ujú. toda mi empresa en un asistente virtual, pues probablemente sí podamos, pero probablemente así te va a costar. Versus que si empezamos con un solo proceso. Bueno, ahora me gustaría, y con esto un poco ir cerrando, pero me encanta siempre preguntar sobre el futuro de la tecnología. Y me encantaría saber, desde tu punto de vista, hacia dónde va el tema de los asistentes y la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu horizonte? Yo sé que ahora está cambiando tan rápido como para decirte 5 o 10 años, pero si tuvieras una visión hacia dónde vamos, ¿qué esperas? Mira, yo creo que todo lo que estamos usando hoy así no va a ser. Básicamente creo que vamos a reintentar todo. Que creo que lo que se hace ahorita, pues por supuesto se va a seguir haciendo todo este tema de productividad, pero van a cambiar las interfaces, Ujú. ¿no? Y tal como empezamos con Ok, interfaces en su momento, pues que hacían como cierta alusión a la realidad, por ejemplo, una máquina de escribir en una computadora, creo que poco a poco así vamos es. a ir evolucionando hacia que la interfaz sea menos importante, hacia que yo le explique a la computadora lo que quiero como yo lo sé hacer, no como ella lo sabe hacer, ¿no? Así es. Entonces, hoy yo tengo que saber dónde dar clic y qué hacer.
En un futuro, yo quizá pueda decirle a mi computadora, busca el correo que me mandó Jaime, por favor, la semana pasada y redáctame un resumen ejecutivo de la tabla que me puso ahí y envíaselo, por favor, de regreso a Jaime con mis comentarios, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un gran cambio hasta la inclusión, donde ya no vas a tener que saberla usar, Sí. ya la computadora va a hacer como tú lo necesites. Eso me parece fascinante porque como es bien difícil saber un producto tan tangible en 5 o 10 años cómo va a ser, lo único que sí podemos ver son ciertas tendencias, ¿no? Entonces tú mencionas el tema de interfaces y una cosa histórica que me parece bien interesante es que si uno mira vehículos de la década de hace, no sé, 100 años atrás, ves que tenían una serie de palancas y botones que requería mucho entrenamiento para alguien poder operarlo. Y hoy día, en verdad, son pocas las cosas que uno tiene que saber para poder manejar un vehículo. Yo creo que esa misma analogía se lleva a lo que tú vienes diciendo. O sea, necesitamos aprender mucho para poder quizás tipear una máquina de escribir en el pasado. Había que capacitarse para hacerlo. Luego pasamos a un teclado que seguía con el mismo formato, que era totalmente innecesario. Y cada vez esa interfaz está yendo más a verbalizar nuestra petición, ¿no? Llevarlo más a lo conversacional y las interfaces van a ir cambiando. Y las personas que entran al mercado laboral de acá a 5 o 10 años van a decir que arcaico la manera como manejábamos las cosas en el pasado. Entonces, veo con mucha emoción lo que se viene para adelante. Totalmente. Y si ves, al final de cuentas, ahorita esta conclusión nos lleva a los asistentes virtuales. Somos una herramienta donde ya con la Así es. conversación interactúas con mi negocio. Creamos valor como lo vemos en un futuro que va a pasar. Muchas gracias, José Antonio. Este fue nuestro episodio del día de hoy. Me llevo muchísimos aprendizajes. Y la verdad es que ahora sí entiendo por qué es que decías que los asistentes virtuales son aliados de los negocios. No, al contrario, Jaime, muchas gracias por la invitación. Me parece una increíble iniciativa, porque además me parece que la forma en que se están abordando los temas ayuda mucho a tomar decisiones y a entender cómo, cuando no necesariamente tengamos la expertise en todas las áreas, cómo podemos comenzar. Entonces, me parece increíble como una forma de impulsar a nuestra región y pues un orgullo y mucho agradecimiento por participar. Totalmente. Mil gracias por participar. Bueno, este fue nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a escuchar nuestros próximos episodios, donde seguiremos conversando con más expertos que a través de sus conocimientos nos ayudarán a seguir impulsando nuestros esfuerzos de transformar digitalmente nuestros negocios. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @MasterSounds y a visitar nuestra página web www.master-sounds.com, donde encontrarás más información sobre esta gran iniciativa. Esto fue Master Sounds. Sigamos subiéndole volumen a los negocios.